He estado preparando este sermón durante este tiempo para poder entender un poquito más sobre una ley de la vida, hermanos. Es algo que se cumple. Y vamos a hablar el día de hoy sobre la siembra y la cosecha. A ver, todos digan, hermano. A ver, díganle al de lado, hermano. Vas a atender, dile. Mientras vamos buscando nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6. Versículos 7 al 9. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 9, hermanos. Amén. El año ya está acabando. Y ha sido tan rápido, hermanos, que ha pasado. Estamos solo a ¿cuántos días? A 15, 14 días del 2024. Amén. ¿Cuántos se arrepienten de su año? Digan amén. ¿Cuántos están felices por el año que ha pasado? Digan amén. Esta norma nos va a enseñar todo esto, hermanos, que es la siembra y la cosecha. Los que lo tienen, digan amén. Gálatas 6, 7. No lo vas a poner, no lo pongas. Pues sí, para que los hermanos traigan Biblia. Algunos ven la pantalla y dicen, no, ya hay pantalla, no, ¿para qué voy a leer? No, busquen, hermanos. Tienen que estar con su Biblia en sus manos, ajaditas, rayar sus Biblias. Y nos tenemos que acostumbrar, ¿ya? No pongas. El pasaje sí, Gálatas 6, 7 al 9. Ahí escribílo para que vayan buscando. Bien, hermanos, vamos a ponernos de pie y vamos a dar lectura. Los que están sin Biblia, acérquense a alguien que está con Biblia y comparta su Biblia. Si alguien está sin Biblia, el que tiene Biblia, acérquese. Y a modo de hacer más hermandad, le dices, leeremos juntos. Y lean juntos, hermanos, ahí la escritura. Si tus hijos están sin Biblia, con tus hijos juntos, con tu esposo, tu esposa. Antes la esposa sabe estar cargando, ¿no? Todas las Biblias. Luego los esposos con su maleta, sus Biblias, sus himnarios. Ahora ya así nomás vienen, celular, dicen, ¿no? Hermanos, no se acostumbren mucho al celular, siempre traten de usar Biblias físicas. Ya saben, los TikTokers se van a ir al infierno, dicen, ¿no? Entonces, no. Vamos a leer, hermanos, a la voz de 3, versículos 7 hasta el 9, ¿ya? 2, 3. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Padre bendito, gracias por este día. Dios santo, en esta mañana que nos hemos reunido como familia, como iglesia, Señor, nos hemos reunido para cantarte, para alabarte, para adorarte, Señor. De los 7 días de la semana hemos apartado este día, Señor, para entregártelo a ti y consagrarlo a ti, Señor. Te rogamos, Padre, que nos puedas hablar. Te rogamos, Dios bendito, Señor, que sea tu palabra la que cambie nuestros corazones, tu palabra la que nos redarguya, la que nos transforme, nos levante, nos llene de gracia, nos llene de misericordia. Tu palabra, Señor, que le dé esa fortaleza de la persona que ha venido el día de hoy, Señor, tal vez débil, tal vez afligido, tal vez triste. Tu palabra que le dé ese gozo. Dios eterno, aquellos que estamos desesperanzados, Señor, que sea tu palabra que nos levante en esperanza, Señor. Y los enfermos que encuentren sanidad el día de hoy. Dios eterno, nos encomendamos a ti y Espíritu Santo te rogamos que puedas redarguir nuestro corazón de justicia, de juicio y de pecado. Gracias, Espíritu Santo.
Te amamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Pueden tomar asiento. ¿Qué dice, hermanos? ¿Cómo empieza este pasaje? Dice, no os engañéis. ¿Cómo uno se puede engañar, hermanos? Creyendo en una mentira. ¿Y cuál es la mentira? Que Dios puede ser burlado. Hermanos, Dios no puede ser burlado. A Dios no se le escapa ningún solo detalle. Todo Dios tiene bajo control. ¿Y en qué dice tiene control? Que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué va a pasar, hermanos? Todo lo que el hombre sembrare, lo voy a cegar, lo voy a cosechar. Ahora quiero que entiendan esto, hermanos. Hay muchas cosas que estamos cosechando que nosotros tal vez no hemos sembrado. O recogemos mucho de lo que no hemos sembrado. ¿Quiénes han sembrado? Para tristeza nuestros papás. Para tristeza alguien que estaba o te precedía. Muchos papás siembran, hermanos, orgullo, siembran maltrato, siembran. ¿Y quién recibe muchas veces? Son sus hijos. ¿Quién recibe muchas veces? Es su familiar. ¿Quién recibe muchas veces, hermanos? Y muchas de las cosas que recibimos no es que las hemos sembrado. No tenemos culpa, pero sí tenemos culpa de lo que estamos sembrando hoy. Amén, hermanos. Ahora, siempre yo voy a recoger lo que estoy sembrando. Si siembro papa, ¿qué voy a cosechar, hermanos? No voy a sacar zanahorias, ¿no? Y el que siembra chuño, ya va a salir, hermanos. Yo he sembrado esta vez en mi chacra puro chuño. Pura tunta, una franja así de chuño, otro tunta, chuño, tunta. No voy a cosechar nada porque no tiene, hermanos, la semilla de vida, está muerta esa semilla. Ahora quiero que entiendan esto. Si yo siembro algo bueno, ¿qué voy a cosechar? Algo bueno. Si yo siembro algo malo, ¿qué voy a cosechar? Algo malo. Ahora quiero que piensen en cuanto a la siembra y la cosecha en áreas de su vida. Las áreas que quisiera que piensen. Primero, los que están solteros, en su soltería, ¿no? Los que están de novios, piensen en su noviazgo. Y que quieren casarse, me imagino, ¿verdad? Que eso debería ser normal, que quieran casarse y piensen en su matrimonio. Los que estén casados, en sus hijos, en su esposa, en su esposo, piensen en los hijos de sus hijos. Y la pregunta es, ¿qué estás sembrando para ellos? ¿Estás sembrando algo bueno? Yo se los voy a poner en un ejemplo muy claro. Por ejemplo, los que tienen un trabajo, los que tienen algún negocio. Mi mamá, por ejemplo, tiene su negocio, una pequeña fábrica de ladrillos, y ella tiene sus obreros. Y a veces ella reniega y dice, ay, es que no hacen esto y no hacen aquello. Y yo siempre le digo esto a mi mamá, mamá, como quieres un día que me traten mis jefes, tratales a ellos. Siempre nosotros esperamos que nos traten bien, pero nosotros no tratamos bien a otros. Siempre esperamos que alguien me perdone porque me he equivocado, pero cuando alguien se equivoca yo no le doy perdón. No le trato con misericordia porque hago justicia. Y cuando yo me equivoco quiero que me traten con misericordia. Pero la Biblia dice, hermanos, con la misma vara que has medido, con la misma vara te van a medir. A veces, hermanos, nosotros empezamos a juzgar a algunos que pueden cometer un error. Y cometen un error y se equivocan. Y normalmente, hermanos, mi juicio va a ser muy duro hasta que no tenga mi apellido, hasta que no tenga mi nombre. De pronto hay un jovencito o una señorita que se embaraza antes del matrimonio y los hermanos empiezan a hablar y dicen, ay no, mira cómo, capa, hasta que te toca a ti y es tu hija, es tu nieta, es tu sobrina. Ya no hablas mal, ahora dices, pobrecita, hay que tener cuidado. Y de alguien cae en alcoholismo y tú le juzgas duramente y dices, ¿cómo pueden tomar? ¿Cómo pueden hacer aquello? Y eres impávido ante tu juicio. Hasta que uno de tus familiares cae en eso
Y tú no lo único que haces es pedir oración y decir, hermanos, por favor oren por mi hijo porque está en problemas. Pero recuerda cómo tú has juzgado y lo que has sembrado, ¿qué vas a hacer? Cosechar. ¿Cómo estás tratando a tu esposo, hermanas? Y esto se los he dicho y no me es molesto a mí reiterarles. Hermanas, ¿cómo tratan a su esposo? Porque lo más seguro es que tu hija o tu hijo va a encontrar una esposa como tú. Y si tú todo el tiempo le reclamas de todo a tu esposo y le molestas y todo el tiempo es pelea, ¿cómo crees que va a ser el esposo de tu hija? ¿Cómo crees que va a ser la esposa? O lo voy a poner así, esposos. ¿Cómo quieres que sea el esposo de tu hija? ¿Cómo quisieras que sea? ¿Quisieras que le maltrate? ¿Quisieras que no le tenga menos? ¿Quisieras que le haga hacer él todo en la casa, que le atienda, que ella no tenga tiempo para nada ni para nadie? Porque lo más seguro, lo que estás sembrando tú como hombre, lo va a cosechar tu hija. No se engañen, hermanos, todo lo que sembramos vamos a cosechar. Todo lo que siembras vas a cosechar. Quizás hoy has maltratado a alguien ahí en la calle. Un día alguien va a maltratarte a ti o va a maltratar a alguien cercano a tu persona. Algunos, y otra vez les reitero, quieren cosechar perdón. Quiero que me perdonen, me he equivocado, quiero que me perdonen. Pero si no perdonas, ¿cuándo vas a cosechar ese perdón? ¿Cómo vas a cosechar algo que no has sembrado? ¿Cómo vas a recoger algo que tú no has puesto la semillita en la tierra? Entonces, hermanos, nosotros recogemos lo mismo que sembramos. Y saben algo más respecto a la siembra y la cosecha. Lo que tú siembras hoy, no lo vas a cosechar ese rato. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Que seamos como el labrador, el que siembra, y muchos de ustedes siembran, hermanos, hoy día siembran, mañana ya cosechas. No, tienes que esperar pacientemente. Tienes que ver hasta cuándo va a venir el fruto. Por eso, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Si hoy estás sembrando algo bueno y algunos se frustran cuando pasa esto, hacen cosas buenas, sirven en la iglesia, ayudan a los pobres, van al hospital, hacen todo aquello y de pronto llegas a casa y tu hijo está en problemas, viene en dificultades, viene hambre, todo en dificultad. Y dices, ¿ves? En vano estoy haciendo las cosas buenas. Hermanos, tienes que tener paciencia para cosechar. Tienes que tener paciencia como el labrador que espera la lluvia tardía, la lluvia temprana, porque vas a cosechar tarde o temprano. Las cosas buenas también llegan como las cosas malas. No se engañen, hermanos. Hay algunos que ahorita en su noviazgo están viviendo en fornicación, están viviendo en pecado. Hermanos, tranquilos, porque cuando se casen van a cosechar en su matrimonio el fruto del pecado de hoy. Algunos en su soltería, y yo les decía, hermanos, están destrozando su matrimonio antes de casarse y antes de conocer a su esposa. ¿Cómo? Se meten en pornografía, se meten en páginas que no deberían ver, masturbación y tantas cosas, y piensan que mañana no va a afectar. Hermanos, mañana va a afectar. De pronto en este tiempo, hermanos, hemos escuchado cómo varios estudiantes que se han aplazado, han flojeado todo el año, han vagueado, no le hacían caso a los profesores. Ahora sus mamás vienen a defenderles y hacen marchas y empiezan ahí a gritar en el colegio que los aprueben y reclaman, denuncian al director, amenazan al director diciendo, apruébenos, es nuestro derecho. Hermanos, yo pienso que deberían aprobarles. ¿Saben por qué? Porque tanto quieren aprobar que aprueben. Son flojos, son mal educados. Tal vez no en su mayoría, pero gran mayoría de ellos hacen lo que les da la gana, hermanos. La vida se va a encargar de que ellos cosechen lo que están sembrando. Y muchos que no les gusta dar exámenes, no les gusta estudiar, hoy están cosechando, ahí haciéndose despedir de su trabajo, ahí haciéndose maltratar, ahí sufriendo hambre, ahí intentando superarse, pero no lo van a conseguir. ¿Por qué? Porque están cosechando lo que han sembrado durante toda su vida. La tarea de los padres es enseñarles a sembrar a sus hijos. Y ojo, con paciencia.
Si hoy tú no estás cosechando lo que has sembrado durante tanto tiempo, ya va a venir la cosecha. Ya va a venir todo aquello que tú has hecho por otros, todo aquello que has dado por el Señor, todo aquello que te has derramado para que el Evangelio crezca. Va a venir la cosecha, hermanos, y esa es nuestra esperanza. Y si no cosechásemos aquí, hermanos, les aseguro que allá en la gloria de Dios no todos vamos a ser iguales, y eso dice la Escritura: vas a recibir mayor recompensa que otros si no te cansas de sembrar lo bueno hoy. Y si estás sembrando lo malo, tranquilo, vas a cosechar lo malo también. Dios no va a ser burlado, no puede ser engañado, no le vas a engañar a Dios. Gracias. Si hoy estás hablando mal de alguien, lo vas a cosechar. Lo vas a cosechar. Tal vez alguno de tus líderes se equivoca y tú y dices: no, ¿cómo puedes hacer esto? Y esto va. Tranquilo, tranquila. Vas a ser líder. Y vas a tener hermanitos de la misma manera que tú estabas juzgando a tu líder, así te van a juzgar. ¿Y cómo lo sé? Porque yo también lo he pasado. De momentos cuando tengo alguna dificultad en el ministerio, me recuerdo así: ¿te acuerdas que tú eras así? Y ese rato yo me alegro, hermanos, y sonrío y digo: Señor, ya estoy cosechando. Ahora, Padre, ahí nomás. Ahora voy a empezar a sembrar lo bueno para el mañana. Amén, hermanos. ¿Cuántos papás y mamás están llorando el día de hoy porque no han sembrado bien en sus hijos? Es más, ni siembran en sus hijos. ¿Qué siembran? Amor al dinero, amor a las riquezas, amor a las cosas terrenales. Que se obsesionen porque en esta tierra tengan una buena profesión, que se obsesionen para tener una buena casa, un buen auto. Y si tiene una buena profesión, un buen trabajo, una buena casa, qué bien, he cumplido, he sido un buen padre. No has sido un buen padre. No has sido un buen padre a la luz de la palabra, porque la palabra tiene que hacer que te guíe a la palabra de Dios, que te guíe a buscar las cosas eternas, que te guíe a ver al Señor, porque de nada le sirve al mundo o al hombre ganar el mundo entero, ganar casas, ganar autos, profesiones, y al final va a perder su alma y su vida, y su eternidad va a estar en el infierno, hermanos. ¿De qué le sirve al padre dejarles casas a los hijos y nunca haber pasado tiempo con ellos? Y cuando el padre muere, sus hijos se denuncian, se meten a la cárcel, y es todo un problema. ¿Por qué? Porque el padre les ha sembrado dinero, que han cosechado dinero, pero no tienen carácter, no tienen humanidad, no tienen amor, no tienen imagen paterna. Hay padres que les han dado todo a sus hijos, todo. Lo único que no les han dado es un padre, porque nunca han estado en casa. Sé que es necesario tener, hermanos, economía, y sé que es necesario trabajar, pero no olviden lo que dice la Escritura. Más vale, hermanos, tener un puñito de comida, pero todos unidos y con amor, que tener las dos manos llenas de comida y riquezas y todos peleados y no se hablan y no hay ejemplo, y el hijo se encierra en su cuarto, la hija en su cuarto, se reúnen un ratito a hablar en la sala y no dicen nada, no conocen nada, pero le das comida y ya. Hermanos, no perdamos la generación de nuestros hijos e hijas. No pierdan a sus nietos, no pierdan a sus hijos, no pierdan a sus hijas. Y ustedes empiecen a sembrar comunión con Dios, empiecen a sembrar estudio de la palabra. Quizás hoy no vas a ser un erudito, pero si tú empiezas a sembrar, hermanos, palabra, y empiezas a sembrar en tu corazón más palabra, te aseguro que vas a tener mucha sabiduría para poder guiar a tus hijos. Si no estás sembrando oración, si no estás sembrando el buscar a Dios, y lo único que estás sembrando es TikTok, Facebook, YouTube, novelas y estas nuevas novelas que han aparecido, ahora creo que son las turcas, y ahí estás viendo, ya hasta ya vos ya te dices: ay, por Alá, dices, ¿no? Porque ya se te ha quedado todo. ¿Qué vas a cosechar? ¿Qué vas a cosechar?
Hermanos, normalmente yo doy mucha consejería y vienen muchos hermanos, no solo de nuestra casa a hablarme, vienen de diferentes casas, de diferentes iglesias a hablarme. Y lo primero que les pregunto a veces es esto, les digo, ¿y cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu vida de la palabra? ¿Cuándo y cuál es el último libro que has leído de la Biblia? Y normalmente es esto. No, pastor, oro para comer, en las noches también me oro. ¿Y estás estudiando la palabra de Dios? No, pastor, es que bien cansado llego, bien cansada llego. Quisiera que me digas qué hacer. ¿Qué te voy a estar diciendo yo qué hacer? Si ni siquiera estás sembrando en la palabra, ni siquiera estás sembrando en la escritura para saber qué hacer. Es normal que ahora te sientas amargado, triste, afligido, porque has sembrado para tu carne. Ves puras novelas y tu vida es una novela y estás, ay no, y esto y me dicen y aquello, porque no hay espíritu, no vas a cosechar nada espiritual. Te digo, es normal que estés viviendo una vida insípida cristiana porque no estás sembrando para el espíritu. Es normal que yo no tenga unción porque no estoy orando. Es normal que no tenga palabra, no tenga consejo, no tenga que decirles porque no estoy leyendo la Biblia. Estoy cosechando lo que estoy sembrando, hermanos. Alguno dirá, ¿por qué me está yendo tan mal? Nadie me ama. Nadie me quiere, pastor. Estás cosechando lo que estás sembrando. Dime a quién amas tú. Dime por quién le darías tu vida. Dime por quién te estás derramando. Si amas a alguien, ¿cómo quieres que todos te amen si tú ni siquiera los amas? Si tú ni siquiera los soportas ni los aguantas. Empiecen a sembrar, hermanos, porque van a cosechar. Y tengan la paciencia porque vamos a recoger tarde o temprano, hermanos. Tarde o temprano vas a recoger. Algo bonito, hermanos. Siempre vamos a recoger más de lo que sembramos. Cuando tú siembras una papita, y es así, ¿no? Las semillitas de la papa, las papas miniaturas. Si es buena tierra, ¿cuántas papas sacas? 10. ¿Y de qué tamaño? Los grandecitos, ¿no? Si es buena tierra, ya, sí, ya. Crece. No recuerdo con quién hablaba, pero algunos con los que me hablan respecto a su crecimiento espiritual, me dicen, pastor, me le ha pasado tratando de cambiar a mi esposa durante tantos años y le he tratado de cambiar y le decía, haz esto, haz esto, haz esto, cuando el problema no era mi esposa, era yo. Y he empezado a sembrar en la palabra de Dios, y he empezado a obedecer la palabra de Dios, he empezado a sembrar obediencia, y he empezado a cambiar yo, mi actitud, mi forma de vivir. Ahora, pastor, mi esposa es otra, no la reconozco. Ya no estamos peleando todo el tiempo, peleamos, pero nos reconciliamos rápido, estamos viviendo bien. ¿Por qué? Porque él no estaba sembrando, hermanos, él quería cosechar en otro cuerpo, cuando la siembra tiene que ser en mí. Yo tengo que sembrar, yo tengo que cambiar, yo tengo que mejorar, yo tengo que crecer más, hermanos. Cuando tú solo ves el problema en la otra persona, algo está mal. En la mañana hablábamos de la luz que es Cristo. Y la Biblia dice que Cristo es la luz. Dice, yo soy la luz del mundo. Ahora vean esto, hermanos. Cuando viene la luz, ¿qué alumbra? La oscuridad. Y la luz es para la oscuridad. Ahora, cuando la luz entra en mi vida, que en mi vida, hermanos, es un asco. Hay tantas envidias, problemas y hay tanta oscuridad aquí adentro. Cuando la luz entra, hermanos, aquí, ¿qué voy a ver? Todo eso. ¿Por qué muchos no quieren ir a Jesús? Porque no quieren ver eso. No quieren ver lo malo que hay ellos. Prefieren ver lo malo en su esposa. Ay, es que mi esposa no hace nada y hace aquello y lo hace lo otro. ¿Y qué hay de ti? ¿La tratas como el vaso más frágil? ¿Qué hay de los jóvenes que ven todo el problema en sus papás? Es que mi papá no me entiende, mi mamá no me entiende, no hace aquello. ¿Y qué hay de ti? Tú vas, le abrazas, le llevas flores, estás atento, estás a su servicio de tus papás, porque mientras estés en tu casa tienes que estar en obediencia a tus papás. Y si tus papás te dicen no vas, no vas. Y si tus papás te dicen te levantas a las 6, te levantas a las 6, porque tú no eres dueño de tu vida sino hasta que te salgas de tu casa. Si quieres vivir bajo tus reglas,
andate de tu casa, anda y alquilate un cuarto, paga el alquiler, paga todo lo que quieras. Te aseguro que no vas a aguantar ni un mes, ni medio mes. Pero mientras tus papás te den comida, te den un lugar donde estar, tienes que sembrar obediencia. Tienes que sembrar obediencia porque un día, y estas palabras que no nos gustan a los hijos, cuando seas papá lo vas a entender, cuando seas mamá lo vas a entender. ¿Saben por qué? Porque vamos a cosechar. Vas a cosechar tu desobediencia, vas a cosechar tu rebeldía. Lo vamos a hacer, hermanos. Si se dan cuenta, esta ley, hermanos, se aplica en toda nuestra vida y hoy solamente estoy cosechando lo que he sembrado ayer. ¿Qué estás viviendo? ¿Estás triste? ¿Estás afligido? ¿Estás preocupado? ¿Preocupada por todo lo que estás viviendo? Es que has sembrado mal ayer. Es que has sembrado mal hace mucho tiempo. Has empezado tu relación de noviazgo y en lugar de sembrar bien y cuidar bien, se han permitido pecados, se han permitido cosas. Ahora tienes el corazón destruido. Ahora estás afligido, estás afligida. ¿Por qué? Porque has sembrado mal. Ahora, ¿qué tienes que hacer? Tienes que empezar a sembrar bien para cosechar mañana. Hermanos, no tengan miedo de la siega. Y yo solo voy a poder recoger lo que he cosechado. No puedo hacer nada respecto a lo que estoy cosechando, hermanos. ¿Qué estás cosechando hoy? Ya no puedes hacer nada. Ya no puedes estar como, ay, no, sí. Les pongo un ejemplo muy duro de cosecha. Por ejemplo, tenías que sembrar pureza, santidad en tu relación de noviazgo, no lo has hecho, se han dejado llevar, ahora tal vez estás embarazada, tienes problemas. Eso es la siembra. ¿Qué vas a cosechar? Vas a cosechar mucha dificultad. Ahora vas a tener tal vez dejar de estudiar, vas a tener que buscar trabajo, si el chico se hace responsable, si no se hace responsable, vas a perder muchas cosas. ¿Por qué? Porque has sembrado mal. Ya no puedes llorar por lo que estás cosechando. Listo, te toca cosechar, dices amén, voy a cosechar y ahora te toca sembrar para mañana. Te toca sembrar para mañana. Entonces ahora siembra en el Espíritu para cosechar en el Espíritu. Siembren bien, hermanos. ¿Creen que cuando ustedes dan a un pobre, le están dando en realidad al pobre? Le están dando a Dios, hermanos. Yo sé que muchos de la sana doctrina dicen, no, la Biblia nunca habla de siembra y cosecha respecto al dinero, pero sí habla respecto al dinero en siembra y cosecha. En 2 Corintios capítulo, a ver, ¿qué capítulo es? El capítulo 9, cuando está hablando de ayudar a los pobres. El versículo 5, capítulo 9, versículo 5, dice, por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros a preparar primero vuestra generosidad. Está hablando de que Pablo iba a ir a Corinto, iba a agarrar dinerito, iba a llevar a los pobres de la otra ciudad. Y dice, quiero recoger esta generosidad antes prometida para que esté lista como generosidad y no como exigencia nuestra. Hermanos, y eso quiero decirlos y lo digo a toda la iglesia, ya no más recoger ofrendas con un cupo. No sé si los líderes saben esto, que a veces, hermanos, nos recogemos como líderes, ya todos nos vamos a ofrendar a 100 pesos. Hermanos, no tiene que ser por exigencia, tiene que ser por generosidad, tiene que ser voluntario. Hay algunos que no les va a afectar dar 100 pesos, pero hay otros, hermanos, que tenemos los centavitos contados y 100 pesos, pucha, se me arruinó la semana. Por eso, hermanos, toda ayuda tiene que ser por generosidad, tiene que ser voluntaria, no tiene que ser impositiva. Luego dice ahí, hermanos, pero esto digo, y escuchen bien, ¿de qué está hablando? De dinero. ¿De qué está hablando? De generosidad. ¿De qué está hablando? De ayuda. Esta canastita que siempre va a estar acá, hermanos, ¿qué es? Esta canastita es para ayuda. Esta canastita es para sembrar. Generosidad. ¿A quién va a llegar esta canastita? A hermanos de la iglesia o vecinos que no tienen que comer y nosotros para las visitas hay que llevar y ver qué les podemos dar. ¿Y qué dice aquí respecto a esta generosidad? Pero esto digo, el que siembra escasamente, ¿qué dice, hermanos? También segará escasamente. Si tú te mides, hermanos, en dar, tranquilo. Hay algunos hermanos que teniendo se miden, poquitito.
Hay otros que no tienen, hermanos, y dan a manos llenas. ¿Y qué dice ahí? El que siembra generosamente, generosamente también, ¿qué va a hacer? Va a segar. Luego, ¿qué dice? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios, ¿qué dice? Ama al Dios, o bueno, ama a Dios al maldador alegre. Hermanos, la generosidad también es una siembra. Ahora ya es otra cosa, que algunos utilizan este versículo para recaudar dinero para otros fines. Pero aquí los fines que está hablando es generosidad, es ayuda a los pobres, ayuda a los necesitados. La vida creo que es como un espejo, ¿no? Algunos hoy se lamentan y dicen, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me comprende. Y entiendan esto, hermanos, la vida solo te va a devolver lo que tú has sembrado. Si tú le sonríes al espejo, el espejo no te va a decir, ¿no ve? Ahí es un demonio, hermanos, tienes que escaparte, hacer ungir la casa, ¿no? Si tú le sonríes al espejo, el espejo te sonríe. Si tú le ves enojado al espejo, el espejo, hermanos, la vida te va a devolver lo que siembras. Si hoy estás amargado, triste, afligido, todo enojado con la vida, es lo que estás sembrando, tranquilo, mañana vas a seguir así y peor. Así que hoy empieza a sembrar una sonrisa, hoy empieza a ver la vida de una forma diferente, educar a tus hijos de una forma diferente, en disciplina, en amor, en la palabra de Dios, empieza a crecer en la escritura, hermanos, amén. ¿Cuántos van a sembrar para bien el día de hoy? Digan amén, hermanos. Amén. ¿Qué estamos sembrando como iglesia? Creen, hermanos, por eso los que van a ser maestros de niños, hermanos, su tarea no es que aprendan cancioncitas y dibujen pinturitas. Su tarea es que los niños aprendan versículos y se memoricen y crezcan. Y como consecuencia luego que pinten, que dibujen, que hagan, pero que memoricen versos, hermanos. Porque si hoy sembramos en estos niños, mañana, hermanos, vamos a tener líderes que van a levantar la iglesia con temor al Señor. Si hoy en la casa tú no abres ni siquiera la Biblia para leerles un versículo, tranquilo, estás sembrando para mañana, para que tu hijo y tu hija no quieran ser cristianos. Y no van a querer ser cristianos. No es suficiente que les traigas los domingos. No basta con que les traigas los domingos y que escuchen un ratito de escuela dominical. Y si es que nuestra maestra de escuela dominical y nuestro maestro aman al Señor, les van a enseñar cosas buenas. Si no, estamos perdidos, hermanos. Enseñen a sus hijos, léanles un verso, no se lo hagan tan largo. Padres, lean la Biblia, siéntense en la cena y háblenles un poco de Dios mientras van comiendo. Todo el tiempo en el mundo les están dando y están sembrando corrupción en nuestros hijos. Esto, hermanos, está sembrando corrupción en ellos, está sembrando corrupción en ti. Ya no hay oración, ya no hay ayuno, ya no hay, hermanos. ¿Qué vamos a cosechar mañana? ¿Cómo creen que vamos a estar si no ayunamos? ¿Cómo crees que vas a estar si no ayunas? ¿Cuándo empiezan a ayunar los hermanos? ¿Cuándo los jóvenes empiezan a ayunar? ¿Cuándo vienen al ayuno? Cuando su corazón está destruido, cuando tienen muchos problemas, cuando la familia ya está dividida, cuando ya está todo en dificultades. Ese rato quiero ir a recién sembrar para la unión. Ese rato recién quiero sembrar para que todo esté en paz. Hermanos, antes de que vengan los días malos, empiecen a sembrar. Antes de que venga la aflicción, empiecen a ayunar. Los jueves, aquí están, hermanos, para que toda la mañana tú estés orando, estés cantando, estés escuchando testimonios. ¿Para qué? Para que empieces a crecer espiritualmente. Pero si tú no empiezas a sembrar para tu vida, no te sorprenda que mañana te alejes del Señor. El sol sale y se muere la plantita porque no tiene raíces. No, sus raíces no han llegado, hermanos. No ha sido bien sembrada, ha sido sembrada como sea. ¿Qué es el sol? Dice Jesús: la tribulación, la tentación, la persecución. ¿Qué te promete la Biblia, hermanos? Te promete tentación, te promete persecución, te promete tribulación. Pero si tú no estás sembrando para ese día, hermanos, no sé si vas a aguantar. Yo les enseño esto porque sí tengo autoridad en esto. Ya son 12 años que predico el Evangelio, 11, 12 ya con iglesia, así ya pastor principal.
Ya predicaba mucho antes, ya son como 15 años que predico. Algunos me ven y muchos pastores me ven y dicen, este jovencito, ¿qué sabe? No ha hecho nada en su vida. Ellos no saben, hermanos, todo lo que he sembrado para un día poder estar parado en un lugar como este. Hermano Rey, sabe cuando la primera iglesia que he tomado es en Marquiribi. Yo me acuerdo, en una comunidad por allá, por Achocalla. Más frío, hermanos, terrible. Yo me acuerdo los meses que yo tenía que dormir en las sillas de ese pequeño cuartito muy chiquitito. Y ni siquiera podía dormir por el frío. Meses que estaba ahí y me quedaba como me he quedado aquí en la iglesia. Y hermanos, he sembrado ahí. Yo ya estoy cosechando y tengo un cuarto, tengo cama, hasta calefaccióncita me lo han comprado, tengo. ¿Por qué? Porque un día he sembrado. Un día he sembrado yo y lo he cosechado. Me acuerdo cuando en Playa Verde, después, éramos 2 jovencitos, éramos varios jóvenes, pero solo 2 que trabajábamos. Machones así, hermanos, nosotros teníamos así de cemento, nadie quería ayudar, tampoco había recursos para ayudar. Nosotros nos ahorrábamos con los dositos, nos íbamos a comprar estuco, les avisábamos a los hermanos, nadie venía y toda la noche planchando los dositos, trabajando. En estos 3 años, hermanos, no he movido ni un ladrillo. Bueno, miento, allá los tubitos lo hemos puesto. Luego no he movido nada. Porque lo que he sembrado ayer, lo estoy cosechando hoy. Porque un día yo he aprendido que tengo que empezar a sembrar cosas buenas para cosecharlas mañana. ¿Cuánto tiempo ha tenido que pasar? 8 años, 9 años para poder cosechar un poco de aquello. En los ayunos, hermanos, en Miraflores, éramos 2 hermanitos, papá Felipe y yo. Y ayunábamos desde las 8 o 9 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. A veces llegaba un hermanito, un ratito, se iba un ratito y los 2 todo el día orando, cantando himnos. Él me contaba su vida, predicábamos, él me predicaba, yo le predicaba. Terminábamos el ayuno los 2 y luego me decía, vamos a visitar, yo vamos a visitar. Y los 2 nos íbamos a visitar. Ahora, en el ayuno ni siquiera me tengo que aparecer y hay 20 hermanos, siempre, más de 20. Hermanos, todo es siembra y cosecha en la vida. Todo es siembra y cosecha. Yo me acuerdo allá en Winchester, cuando ensayaba, me paraba en el púlpito, la iglesia vacía, solo bancas. Mi amigo Néstor sabe estar ahí a mi lado. Y yo sé empezar a predicar a las bancas. Y les sé estar diciendo, y la palabra dice esto, y el Señor, y a las bancas predicarles ahí vacías. Néstor se reía y me decía, ya yo voy a dirigir la alabanza, y él se ponía a dirigir. Un día tenía bancas para predicarles y ahora les tengo a ustedes. Y puedo predicar a cientos de personas, ahí en el TikTok, en el Facebook, y hay oídos que puedan escuchar, porque un día, hermanos, he decidido sembrar. Tengo un grupo de líderes que he preparado durante años, que si les digo, ayúdenme en esto, van a venir todos ellos y me ayudan y me colaboran. ¿Por qué? Porque un día he decidido sembrar. 3 años apartando tiempo de mi vida sin que nadie me reconozca ni un solo centavo y enseñándoles palabra, enseñándoles palabra, enseñándoles palabra. Yo vivía en el distrito, yo vivía en la iglesia, allá trabajando con los jóvenes. Martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, y ir de viajes, y ir en buses, hermanos. Y a veces no tenía ni para comer, porque yo no recibía ni un centavo. Ahora, hermanos, yo siento que ahora estoy cosechando todos esos más de 8, 5, 7 años que estaba trabajando ahí en el distrito de gratis, sin pensar ay, nadie me va a dar, alguien me va a recibir. Y hoy lo estoy cosechando, hermanos. Lo que quiero que entiendan, hermanos, es que tienen que sembrar para mañana cosechar. Y tengan paciencia para cosechar mañana. Tengan paciencia para cosechar mañana, hermanos. A mí, los jóvenes saben que si has sido un buen líder, tu mamá te tiene que decir, ya, ándate a vivir a la iglesia, ¿no? Si tu mamá nunca te ha dicho, ándate a vivir a la iglesia,
o no has tenido mamá o no has tenido infancia, ¿no? Una de dos. Normalmente te dicen, obviamente no todas las mamás. Vale la pena, hermanos. El show de los hermanos, nosotros lo hemos hecho desde el 2012. Nunca nos han pagado, nosotros siempre pagábamos. Para salir en la radio de Cruz del Sur pagábamos 1,200, salíamos 3 veces a la semana y luego pagábamos para otros, pagábamos para todo, hermanos. ¿Todo para qué? Para predicar la palabra de Dios y que alguien escuche la palabra de Dios diferente. De pronto en la pandemia, cuando no teníamos economía, ustedes saben que a mí me gusta que me paguen por porcentaje porque no quiero sacar más a la iglesia, pero si no hay ingresos en la iglesia, ¿de qué porcentaje me van a sacar? Y estaba pasando eso y de pronto recibo una llamada del gobierno. Necesitamos un jefe de prensa. Nadie me conocía, yo no tengo muñeca, nadie sabía, pero el hijo de la directora había sabido ver el show y ella estaba diciendo: ¿a quién pongo como jefe de prensa? Y le dice: ¿por qué no me pones a él? Es comunicador, dice. Y de pronto me llaman, hermanos del gobierno. He pisado el gobierno, he estado en cargos altos, he estado todo. ¿Por qué? Porque un día yo he decidido sembrar. Entonces cuando tú estás aquí ayudando, barriendo, sirviendo, haciendo y estando por debajo de los demás, hermanos, un día el Señor te va a poner por encima de los demás si tú aprendes a sembrar. Pero si no siembras, nunca vas a cosechar. Y muchos despertaban envidia y decían: ¿por qué este joven está ahí como jefe? Hermanos, en las reuniones de jefes de prensa todos eran comunicadores ancianos, cabellos blancos, capísimos. Y cuando yo iba como parte del equipo de jefes de prensa, yo era más jovencito, más guagua. Y ahora hay responsabilidad cuando sabes que otros han sembrado en ti. Mis pastores a mí han sembrado harto, mi pastor Macedonio, mi pastor Isaí, y siguen sembrando, y me llevaban a Argentina, me llevaban a Perú, me llevaban a todo, y ellos están esperando recoger la cosecha de todo aquello que han sembrado. Amén, hermanos. Siembra en tus hijos, siembra en tu esposa. Esposos, la Biblia dice que tú tienes que discipular a tu esposa. Tú tienes que discipular a tu esposa y tú tienes la esposa que tú has discipulado. Y si hoy te estás quejando diciendo: ay, mi esposa es así, mi esposa es así, mi esposa es así, ¿sabes quién es el único culpable? Eres tú. Porque tú no tienes palabra para darle, tú no tienes palabra para guiarle. Y eso las esposas no es como excusa: no, mi esposa no me ha discipulado, voy a seguir haciendo así. No, es tu responsabilidad crecer también. Amén, hermanos. Entonces siembren hoy, siembren. Señoritas, siembren. Jóvenes, siembren. Siembren en su noviazgo, siembren en su matrimonio, siembren en su trabajo. Que nadie te vea y tú seguí trabajando, estás sembrando, vas a cosechar. ¿Te has equivocado en sembrar ayer y hoy estás cosechando cosas malas? Listo, acepta, afronta. Cosecha, pero ahora empieza a sembrar bien. Te has equivocado ayer en tus decisiones, desde ahora ya no lo hagas. Empieza a sembrar bien. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar y vamos a entregar el día de hoy al Señor. Y si alguien se ha dado cuenta que no está sembrando bien, si como iglesia nos estamos dando cuenta que no estamos sembrando bien en los pobres, en la oración, en el ayuno, en las áreas también, entonces empieza a reflexionar y dile: Señor, ahora sí ya me voy a empezar a ocupar más de los pobres, me voy a empezar a preocupar más de los necesitados. Señor, voy a sembrar perdón porque quiero que tú también me perdones. La Biblia dice que aquel que no perdona tampoco va a ser perdonado por Dios. Vamos a orar, hermanos. Si alguien quiere doblar rodillas, puede hacerlo también.